Tenemos hoy la última sesión de formación. El 20 tendremos la última sesión de vocación a la misión y hoy acabamos ya el curso de la formación para la misión. Y terminamos con una charla que se llama Niños Enfermos Misioneros. Nos acompaña Carmen Paniagua, que es la responsable de enfermos misioneros en la diócesis de Madrid. Yo no quiero decir mucho más porque, como lo va a contar ella, lo que es enfermos misioneros, a qué se dedica ella y de dónde surge todo esto, pues no la piso la charla, que para eso la hemos invitado. Yo lo que sí puedo decir es que es verdaderamente una labor apasionante, enriquecedora, que está aportando mucho a esta delegación y a los misioneros madrileños, ¿no? Porque la oración ofrecida, el sacrificio ofrecido es muy querido por Dios. Dios no quiere la enfermedad, pero sí acepta y quiere cuando ofrecemos nuestros sacrificios, que los tenemos por amor y con un sentido de entrega y de un sentido salvífico, ¿no? Abrazando la cruz de Cristo, ¿vale? Entonces, bueno, pues Pani os va a contar sobre la espiritualidad, sobre los enfermos y demás. Y iba a decir algo más, pero se me ha olvidado, así que pues que hable ella ya directamente. Gracias. Bueno, esta es la última del curso. He venido a casi todas las clases, con lo cual creo que estoy encaminada. Lo que me toca contar no es específico de niños, aunque sean niños enfermos misioneros, pero hay muchos niños que han sido enfermos misioneros de reconocida santidad y hablaremos un poquito por encima de ellos. Pero cuando me he puesto a preparar esta formación para vosotros, digo, pero si al final solo voy a hablar de niños, porque todos empiezan su camino como enfermos misioneros en esta espiritualidad con edades muy jóvenes, muy jóvenes. Entonces lo iremos retomando. Yo estoy en la delegación, esto de jugar en casa es un poco complicado para mí, porque es la primera vez que lo hago. Entonces igual espero no estar más nerviosa de lo necesario, un poquito hace falta. Y yo estoy relacionada con esta delegación desde hace 17 años que empecé mis primeras experiencias de misión, mucho mayor que vosotros porque empecé tarde, pero he estado en Etiopía, he estado en Rumanía, he estado en Perú y bueno, y a mí me cambió la vida empezar esta relación con la delegación y desde entonces pues he participado siempre como voluntaria, bueno, en la medida que podía y en un momento determinado don José María me dice que si puedo encargarme de este trabajo. Por supuesto le dije que sí, yo creo que a José María decimos que sí todos a la primera, pero no sabía nada de lo que me estaba pidiendo, ni idea. Entonces lo primero que hice fue ponerme a estudiarme esto. Y gracias a Justo Amado y a Rolando, nunca me sale bien, Rolando, el misionero mexicano que estaba en ese momento un poco haciendo esta actividad también en Madrid, pues me dieron un poquito de caña, me aprendí un poquito y empecé a hacer lo que llamamos animación misionera, que yo en ese momento tampoco, y me pareció una palabra un poco así, que digo, de animación misionera, pues bueno, que con las 4 lecciones que recibí, pues ya empecé a dar alguna formación en parroquias o donde me pedían que hablara de ello, ¿no? Entonces recibí una gran ayuda de la Pastoral de la Salud, ¿no? Vamos a ir siempre muy juntos de Pastoral de la Salud. Ahí tanto el delegado como el subdelegado, pues tampoco sabían ellos mucho que eran enfermos misioneros. Yo se lo conté, se lo creyeron y bueno, me dieron la autonomía en sus actividades formativas que yo empecé saliendo diciendo pues 5 minutitos, 10 minutitos, cada vez que sabía más, pues lo iba alargando. Entonces yo os voy a contar eso, mi camino en este tema. Mi camino en estos 10 años ha sido formarme y aprender de los enfermos, poco a poco, es lo que os voy a contar. Porque al final aquí la mayoría hacéis animación misionera, o yo creo que estáis en el camino, y entonces por si os sirve de algo, porque no me ha ido mal del todo, ¿eh? Entonces es lo que quiero contaros. Entonces, ¿qué es enfermos misioneros? Bueno, primero quería empezar rezando a Nuestra Señora, la salud de los enfermos, que también nos iba a decir, bueno, ¿habéis estado alguna en Lourdes?
de peregrinos o de... sí, bueno, porque muchas veces me voy a referir a Lourdes, porque también soy hospitalaria de Lourdes. Yo de profesión soy médico y luego pues me he vinculado también a la Pastoral de la Salud por ese camino y entonces a mí me ha dado mucha vida enfermos misioneros el ser hospitalaria de Lourdes, porque es que como se retroalimentan una cosa a otra. He tenido la suerte de ir con Gloria formando equipo, un año por lo menos, y entonces estas referencias pues las voy a repetir un poquito también. Pues entonces nos vamos a dirigir a nuestra Madre. Recemos todos: oh María, sede de la sabiduría, intercede como Madre nuestra por todos los enfermos y los que se ocupan de ellos. Haz que en el servicio al prójimo y a través de la misma experiencia del dolor podamos acoger y hacer crecer en nosotros la verdadera sabiduría. Esta oración es de Francisco y de sus últimos días. Está recogida en el tríptico, que es la herramienta con la que trabajamos en Enfermos Misioneros, que luego os lo comentaré. Pero vamos a empezar por presentar a Margarita. Margarita Godés es la inspiradora, la fundadora de esta obra, ¿vale? Esta es una mujer francesa, nace en la región de la Vendée de Francia, y ya de muy niña, con 10 años, empieza a tener una enfermedad crónica invalidante que bueno, la convierte en una enferma crónica desde niña y que muere con 33 años, o sea, muy joven, y muere por una tuberculosis, no muere de la enfermedad que la ha ido incapacitando. En 1922 peregrina a Lourdes. Veis, los que habéis ido a Lourdes os suena el carrito este, ¿no? Porque es lo normal, allí se trasladan. Yo me parecía que era una cosa como del siglo XVIII, muy curiosa, pero tenía sentido y se ha quedado así, porque es como se transporta a los enfermos que no son de silla de ruedas propia, pues como se cansan, son muchas horas de estar, se les llevan estos carritos y siguen iguales. Es la única imagen que tenemos de Margarita. Margarita llega a esta peregrinación en el 22 y se da cuenta que se transforma, digamos, el sentido de su vida. No va pidiendo que la cure el Señor, sino que ella ahí mismo se da cuenta de que la enfermedad o su sufrimiento pues es un fruto muy importante para su vida, le cambia el sentido de su vida. No era una mujer muy formada, era muy pobre, de una humildad tremenda, pero poco a poco, decía el sacerdote que la confesaba, que era una mujer que tenía la inteligencia de las cosas de Dios, ¿no? O sea, en su vida se fue dando una transformación. Y desde allí, desde Lourdes, salió de ese primer viaje con ese sentimiento de conseguir un fruto en su vida que acabó siendo la Unión de Enfermos Misioneros. Entonces ella la piensa así y empieza a hacer una asociación de enfermos que viven un poco la espiritualidad que ella propone, ¿no? Vivir su vida, su sufrimiento, su dolor, ofreciéndolo por los misioneros. En aquellos tiempos decían que escribió 500 cartas y que cuando se murió había 3.000 enfermos misioneros. Es un dato que viene en un libro que hemos leído al respecto, que yo creo que, bueno, con los datos que tenemos hoy de los medios de comunicación, de las redes y esto, pues igual parece poco, pero debió de ser muy grande porque ha llegado a nuestros días, ¿no? Margarita desde el principio se inspira en las misiones extranjeras de París. Es algo muy importante también en aquel momento de Francia y que ya hemos visto también en otros personajes de las obras misionales. Entonces es raro una parroquia que no tuviera un misionero que escribía una carta de Vietnam, de Corea, de China. Entonces ella conocía uno de China y le llegaba estas noticias: necesitamos oraciones, necesitamos dinero, o sea. Entonces ella se planteó el que este ofrecimiento que quería hacer de esta unión de enfermos fuera dirigido a las misiones y a los misioneros y por sus vocaciones. Y de la misma manera tiene una espiritualidad muy parecida a Santa Teresita del Niño Jesús, que
muere antes que ella, pero ya se nota que ellos, no está documentado que ella se refiere a Santa Teresita, pero su forma de hablar, de expresarse, de contar las cosas, cuando lees a Teresita, pues dices que son como iguales, ¿no? Una un poquito intelectualmente más alta, pero al final siempre tiene ese sentimiento de que el sufrimiento se lo da el Señor para ofrecerlo por las vocaciones, por las almas, por los que no conocen al Señor. Por lo cual el concepto final es el ganar almas al Señor. Es esa sed de almas en la que ella se centra sobre todo en almas que no conocen a Jesús, por eso reza por la misión ardientes, en almas de sacerdotes, tanto de los ajenos, o sea, de los propios como de los que están en ardientes, y las almas alejadas de la fe, que era algo que también la perturbaba mucho, porque el laicismo francés era durísimo en aquel momento. Ella de hecho procede de la Vendée, de una región francesa que fue muy perseguida al catolicismo en la Revolución Francesa. Su abuelo, no sé si era abuelo o bisabuelo, que nunca me lo acabo de mirar eso, pues fue crucificado en la puerta de su casa. Todas esas cosas pues se viven de una forma especial, y ofrecía mucho sus oraciones por la gente alejada. Pongo aquí el detalle de la lluvia de rosas porque esto es un truco que tengo con los enfermos misioneros, que me relaciono más próximamente. Tenemos un grupo de WhatsApp que les mando la lluvia de rosas todos los días, porque a veces me alargo en llamarlos, y es como una sensación también de comunión, de que estamos unidos y en ese momento rezamos unos por otros. Y entonces yo voy sacando cosas que me gustan cuando lo leo, que decía Margarita Godet, y entonces por eso veo yo la relación de uno con otro, ¿no? Esa oración de aceptación y ofrecimiento del sacrificio, camino de sufrimiento unido al amor, ser apóstol de apóstoles. Esto se va a repetir en todo, ser apóstol de apóstoles, ¿Esto de Lluvia de Rosas qué exactamente? Ay, perdona. La Lluvia de Rosas es un libro de Santa Teresita que recoge detalles y se le ha llamado Lluvia de Rosas. Entonces esto se mueve mucho en redes y ya lo hablo como si lo conociera todo el mundo. Pero son todos los mensajes de Teresita que están con un sentido especial relacionados o con el Evangelio del día o con alguna cosita. Entonces de estas frases yo he ido sacando las frases que he visto que en Margarita se reproducen, por eso me creo que ella lo leería de alguna manera, ¿vale? Entonces, cuando yo os decía que estaba preparando la charla, mira que hemos hablado del caminito de la infancia espiritual. Esto os ha quedado claro a lo largo del curso, más o menos os suena, ¿no? Porque aquí ha estado el doctor Carvajal 3 sesiones seguidas o 2, Rafa, que lo mismo lo explico de maravilla, y yo cuando he recuperado pues todo lo que he ido recogiendo, y de repente me siento a prueba y digo, pero esto es caminito espiritual, pero a lo grande. O sea, ellas no han coincidido nunca históricamente, o sea, han solapado en la historia a lo largo de los años, pero Margarita Godet, que ya desde que viene de Lourdes quiere pertenecer a la Iglesia de una manera especial, se asocia con las hijas de San Francisco de Sales y coge el nombre de Bernardita de Jesús Crucificado. Eso ya te da a mí me da una información de que Bernadette de Lourdes para ella era muy importante. Yo os digo que he estado 10 años yendo a Lourdes y hace 2 años leí Bernadette no nos engañó, y me he dado cuenta que no me había enterado de nada en Lourdes, o sea, de nada. O sea, me cambió totalmente la idea, porque Bernadette es una santa de un calibre, una niña pequeñísima, ignorante, pero de no saber leer y escribir, no, pobrísima, y qué valentía y qué caminito de infancia espiritual tenía, que a ella no se le ponía por delante ni el cura, ni el obispo, ni el susuncurda. Ella llevaba adelante, la parecida que era la Virgen que se le presentó, le dio instrucciones, lo tenía clarísimo, y esa fe la defiende hasta que se muere. Murió con 35 años, vamos, su camino espiritual mejoró mucho más, pues, se hizo religiosa y tal, y ya se formó, pero siempre mantuvo esa inocencia que hemos visto en la historia de un alma de Santa Teresita, de
bueno, ofrecerse al Señor, pues como un bebé se ofrece a los brazos de su padre y de su madre. Y esa fortaleza la tuvo hasta el final. Y Margarita Godet lo mismo, ¿vale? Entonces al final decía su confesor que nuestra enferma era una contemplativa que sabía encontrar y llamar a Jesús en ella y en los demás. Esto era todo su secreto. Y esto lo he aprendido yo los enfermos que más he tratado como enfermos misioneros son enfermos que están más cerca del contemplativo que de la vida activa. Es gente que tiene esta espiritualidad de una manera muy especial. Y entonces conseguimos un libro, que era el único que nos narraba un poco la historia de Margarita Godet, que se llama Amar, Sufrir y Sonreír, que lo conseguí con Cecilia, un libro en francés, que bueno, nos lo tradujeron unos misioneros de estos retornados mayores de lengua francesa, y conseguimos enterarnos pues un poquito más de lo que ella vivió y lo que ella escribió, ¿no? Y al final era algo tan sencillo como amar, era aprender a amar a todo el mundo y ayudar a los demás. El sufrir era el dolor aceptado y ofrecido, que era lo que vivió ella, ¿no? Y ese sonreír era transmitir alegría. Ella, cuando llegaba a Lourdes, no había redes en aquel momento, pero se enteraba todo el mundo, corría la voz y todo el mundo buscaba acercarse a ella para consolarse, para buscar un consejo, para apoyarse, para preguntarla, ¿eh? Entonces así un poco ya tenemos englobado cómo era la Margarita del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En esa época ella escribe, digamos, unos estatutos, y el monseñor responsable de las misiones extranjeras de París le da la autorización para publicarlos. Entonces os cuento un poco la historia de cómo llegamos aquí a OMP con esta pequeña obra, ¿no? En 1940 a España lo trae Ignacio Villanueva, que es un misionero que enferma y se vuelve a su tierra, a Navarra, y empieza, digamos, a transmitirlo por toda esa tierra del norte. Y en 1945 esa acogida en la Pontificia Unión Misional, o en obras misionales pontificias, ¿no? Aquí yo, pues estas charlas las doy en parroquias y en centros de ancianos, y explico qué son las 4 obras misionales, porque la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, os digo que en parroquias que ni el párroco, o sea, yo a veces me quedo perpleja. Entonces hay que empezar por el domo, que eso pues más o menos lo controla todo el mundo, pero bueno, ahí me quedo. Pero sí, haceros un apunte sobre la Pontificia Unión Misional, que yo lo he aprendido también después de llevar mucho tiempo haciendo cosas aquí, y aunque se nos ha explicado muchas veces, sí dar relevancia a lo que es la animación misionero, cuando yo he conseguido entender lo de la animación misionera, ¿no? Que es lo que decía el fundador Paolo Magna, ¿no? Que es llenar de espíritu misionero toda la pastoral de la Iglesia, y de forma transversal, porque vas por las parroquias y aquí están los jóvenes, chunda chunda por un lado, los viejos por otro, la salud, la enfermedad, prisiones, o sea, al final se hacen tantos quesitos que no... Y aquí la espiritualidad misionera tiene que estar transversal en toda la pastoral, porque es que si no, no estamos haciendo lo que es la animación misionera. Tiene que llegar, decía Paolo Magna, desde el obispo más arriba al último agente de pastoral. Todo lo que nosotros intentamos hacer, infancia misionera, domo, enfermos misioneros, todo aquello que tengamos que vender de alguna manera, hay que hacerlo en todas las pastorales. Y desde luego, cuando estamos hablando de enfermos y sufrimiento, lo hay en todas las pastorales, ¿eh? Seguimos adelante. Entonces ya sabemos que la espiritualidad de Margarita es conocer y rezar el Evangelio de la Cruz. Margarita da testimonio de este misterio, ¿no? Y ella dice, hay que amar el sufrimiento no porque sea sufrimiento, sino porque el sufrimiento nos atrae muchos favores. No queremos la medicina porque tenga un mal sabor, sino porque cura, ¿eh? Este es el mensaje. Entonces yo di un paso más, ¿no?, por entender lo del misterio del Evangelio de la Cruz, y me acerqué a Edith Stein, ¿no? Esta ya es posterior a Margarita y a su historia, ¿no? Pero claro, es una filósofa de una categoría tan alta que yo tampoco era capaz de leerla así como con naturalidad.
Es doctora de la Iglesia, es doctora de la Universidad Alemana, pero de Edith Stein encontré este librito, que es una historia novelada, que me enseñó mucho sobre su conversión como hija de Israel, que titula el subtítulo del libro Hija de Israel y de la Iglesia, que os lo recomiendo, quien quiera profundizar un poco en esto, porque aprendes cómo ella se convierte y bueno, y la lección que da sobre el Evangelio de la Cruz y la síntesis de todo esto, que también tiene una parte muy importante en lo que estamos tratando sobre la empatía. Es también doctora en este tema, cosa que hoy nos van enseñando los psicólogos y tal, pero a veces la entendemos mal, ¿no? Y entonces ella la hace desde el punto de vista católico, porque lo explica siempre con un criterio católico, pero que es algo que no es tan sencillo y que tenemos que trabajar cuando trabajamos con enfermos. O sea, no es ponerse en lugar del otro así porque no es tan sencillo. No podemos ponernos en el lugar de una persona que tiene un cáncer de mama si tú no lo has tenido. Entonces es muy dado a decir, no, yo te entiendo, te comprendo. No entiendes nada, porque no puedes, ¿no? Entonces todo esto es muy importante también en este camino de aprendizaje que intento explicaros, para relacionarnos con los enfermos en este caso. Entonces partimos de que el sufrimiento es inseparable de la existencia del hombre, ¿eh? Dice Gerardo, se lo oigo, Gerardo es el subdelegado de Pastoral de la Salud, con el que hacemos alguna actividad, y él siempre dice que antes del COVID parecía que no se moría nadie. En nuestra sociedad actual el dolor, el sufrimiento, la muerte es como una sanidad de la existencia. Esto no existe, todos guapos, yuppies, delgados. Los niños no van a los funerales, a los funerales sí, pero al cementerio o a los sanatorios, no van los niños. Todo esto es como una realidad irreal, porque al final se sufre, ¿no? Pero es verdad que yo en esto también he tenido un proceso de entrenamiento, de formación. Yo desde joven no entendía muy bien lo de la, ¿cómo se decía?, la resignación cristiana. No era nada muy cristiana, la verdad. No lo veía, no lo entendía. Y como no lo entendía, pues pasaba de puntillas alrededor, porque de momento como que no me tocaba mucho, ¿no? Y bueno, y gracias a esta experiencia lo he aprendido, o lo he estudiado y lo voy interiorizando, ¿no? Porque conoces también a los enfermos, porque te relacionas con el dolor mucho y vas viendo ejemplos, ¿no? Entonces un dolor que engendra más dolor y desesperación, que lo hemos visto, no está centrado en Cristo, esto se ve rápido, sino en uno mismo. Pero en cambio, si está vinculado al Señor, fluye la alegría del corazón como un torrente desbordante, dice este autor, pero eso lo ves, ¿no? Cuando ves una persona que acepta el sufrimiento con una confianza amorosa y un amor lleno de fe y esperanza, estamos viendo algo que es muy impresionante. Dice Lolo, que luego os presentaré a Lolo, pero es un enfermo misionero que inspira en España de una manera especial. Cuando un buen amigo le decía a Lolo, menuda cruz tienes encima, ¿no? Y Cruz le dice, y Lolo le contesta, pensaba que iba a decir que no, igual, era muy santuco, y dice, sí, es una barbaridad, pero mi cruz tiene alas, ¿eh? O sea, es esa parte que es un dolor que desde la fe es más llevadero. Entonces, hablar del Evangelio de la Cruz significa anunciar hasta el final de los tiempos que la cruz es el camino de la bendición de Dios para la humanidad, ¿eh? Esto es, digamos, un resumen de un repaso que hice sobre el Evangelio de la Cruz con el Catecismo de la Iglesia y el padre Miguel Ángel Pardo, que la verdad te permite aprenderlo sin tener que estudiar directamente el Evangelio. Pero como anécdota os cuento más, para vosotros que sois más jóvenes, y este libro es muy gracioso. Si lo queréis tener, la caja de los hilos son todos los hilos de Twitter que nos definen el Evangelio. Lo escribe un periodista que se llama Antonio Moreno y que nos va dando también este cariz de testigos, ¿no? El que en las dificultades de la vida la cruz bien llevada nos hará feliz. En las dificultades de la vida la cruz bien llevada nos hará feliz. Entonces dice, al pie de esta cruz, la gente que menos te esperas, que te observa y que necesita creer, podrá decir, aunque tú no los oigas,
como el misterioso personaje de Marcos. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. O sea, entre alguien que sufre y vive el sufrimiento con esta espiritualidad, hay un testigo que te está dando: a mí estos enfermos me han evangelizado. Lo digo a estas alturas porque a mí me han evangelizado de vivir la experiencia, el testimonio de estos enfermos. Entonces, a partir de aquí, yo ya he ido haciendo un repaso muy rápido sobre lo que me dice la Iglesia sobre este misterio del sufrimiento y la fe. Entonces empiezo por Pablo VI porque son los papas que yo he conocido. Yo he tenido tiempo de conocer a Pablo VI. Al final de la clausura del Concilio Vaticano II, pues ya se dirige con una rotundidad impresionante con estos paradigmas a los enfermos. Los enfermos se dirige a ellos como la ciencia cristiana del dolor: sois los llamados por Cristo, su viva y transparente imagen, y esto lo repite en muchos sitios. El concilio se despide de ellos con amor, os da las gracias, os asegura la amistad y la asistencia de la Iglesia, os bendice. Como no, luego llega Juan Pablo II con Salvatori Doloris, que cualquiera que se dedique al mundo del sufrimiento del enfermo se la tiene que estudiar, aunque ya la hayáis leído, porque no tiene desperdicio, ¿no? Pero vamos, me quedo con esto: todo hombre tiene su participación en la redención, una especialísima partícula del tesoro infinito, manera de vivir el apostolado, con el deseo profundo de vivir la vocación misionera. Aquí ya nos está hablando del valor del sufrimiento en este tipo de vocación, ¿no? Y luego viene Redemptoris Mission, que también la estudiamos, creo que fue el año pasado. Aquí hay otro mensaje rotundo, ¿no?, de que misión, redención y sufrimientos están unidos, ¿no? Están en el camino. Cristo ha redimido, transformado al mismo sufrimiento, lo que estábamos diciendo antes, entre un sufrimiento egoísta centrado en ti mismo y un sufrimiento ofrecido, cambia totalmente la película. Yo lo digo así ahora tan vehemente porque lo he visto, lo he vivido, y te puedo contarlo, ¿no? Pero se puede observar en el momento que os paréis un poco a deteneros y tengáis la oportunidad de poder compararlo. Yo traigo algún testimonio que no sé si nos dará tiempo de poner, pero está ahí y lo veo todos los días, ¿verdad? Y dentro de esta de Redemptoris Missio viene además un mandato misionero que está escrito para los enfermos misioneros. No sé si el Papa conocía a la Unión de Enfermos Misioneros, pero lo redacta definiendo qué es ser enfermo misionero. Entonces nos dice a aquellos que estamos relacionados con los enfermos que les instruyamos sobre esto. Les instruyamos porque igual un enfermo no sabe que puede tener esta capacidad de ofrecer lo que tiene, ¿no? Los enfermos se hacen también misioneros, acaba la frase. El otro día estaba en Villaverde Alto, en una parroquia, dando esta charla, y al final se me acerca una señora mayor, yo no me había dado cuenta de ella en la sala, y que veía poco tampoco, diabética, 40 o 50 años de diabetes, medio ciega, y me dice: hombre, las diapositivas no te las he visto. Yo me quedé, digo, a ver, y dice: pero te he entendido todo. Dice: y pensar que yo puedo hacer todo eso, que está en mi mano. O sea, estaba como feliz de que había descubierto algo que la servía, ¿no? Por eso hay que contárselo a los enfermos. Yo muchas veces, hombre, igual no es para todo el mundo el llegar a ser un enfermo misionero con esta espiritualidad tan profunda, ¿no? Pero a ver los hilos, y entonces cuando te encuentras con alguien que tiene indicios, hay que contárselo, porque se apuntan rápido. Entonces tenemos esta otra, ya nos vamos a Benedicto, salvados por la esperanza, lo mismo. Repetimos los mismos paradigmas. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren es una sociedad cruel e inhumana. Aquí nos habla mucho del compadecer, de la compasión, de la empatía, pero hace un reflejo, una llamada especial al poder del ofrecer. El poder del ofrecer la oración y el sufrimiento. Aquí no puedo evitar dejar esta foto, porque otro tema que a mí siempre me ha complicado un poco es el ver el rostro de Cristo en el prójimo.
Hay prójimos que quiero mucho y otros prójimos que te cuestan un poquito, ¿no? Y esta predicación a mí siempre como, ¿sabes? Y Benedicto es muy del rostro del Cristo, yo veo el rostro de Cristo, yo creo que hasta en sus últimas palabras, que en algún sitio leí que era como su testamento, hablaba de ver el rostro de Cristo. Y yo entonces pongo este Body of Christ, habréis visto muchos de vosotros la exposición de Madre Teresa, y este cuadro a mí me dejó palmada cuando veo la escena con la misionera de la caridad curando o limpiando a un enfermo, y a mí me recordó a un enfermo que conocí en Rumanía, que yo ese día curándole vi el rostro de Cristo en él. Entonces para mí es como, ¿sabes? Como mi testimonio. Veo este retrato y me voy y veo a Catelín allí en la cama y Virginia y yo cogiéndole una vía que no éramos capaces de cogérsela, y le vi el rostro de Cristo allí puesto en sus ojitos. Seguimos de Benedicto a Francisco. Esto se ha hecho, bueno, esto es viral, esta frase, pero bueno, siempre la pongo porque ha dejado marcada a mí por lo menos. Vosotros regáis continuamente a la Iglesia, con vuestra vida, con vuestros sufrimientos, con vuestra paciencia. La Iglesia sin los enfermos no podía seguir adelante. Ya te está mandando un mensaje, ¿qué te pasa? ¿Dónde están los enfermos en vuestras parroquias? ¿Los conocéis? No los conocéis. Esto es otro. ¿Dónde están? No se les ve, están en su casa, les llevan la comunión. Esto es lo que está. Esto es, bueno, a las conclusiones. Aquí volvemos a Lourdes, otro mensaje importantísimo. Bueno, todos los años, coincidiendo con la Virgen de Lourdes, los papas hacen una carta especial por el Día de los Enfermos, ¿no? Entonces todas no tienen desperdicio. Yo no os puedo contar todas, pero me quedo con esta del 2023 de Francisco, porque cada vez que nos predican esto del pueblo de Dios en marcha, yo veo esta foto. Veo Lourdes, pum, con todos en el medio, porque este año nos decía Francisco, y en el centro del pueblo de Dios en marcha están los enfermos. Entonces a mí me viene esta imagen, que es la esplanada de Lourdes, llena de toda la peña ahí puesta de sus sillitas. Y entonces en esta ocasión el monseñor de Lourdes dijo esto, lo voy a leer también porque lo he contado tanto que lo voy cambiando. Y dice, la misión de Lourdes es en efecto ser un pulmón orante en el pecho de un mundo que sufre. Entonces yo me lo quedo y digo, la misión de nuestros enfermos misioneros es ser el pulmón de la misión, de la marinera. Y la misión de los enfermos de la parroquia es ser el pulmón de la parroquia. Acordaros de lo de sembrar el espíritu misionero en la pastoral, en todas las pastorales. Esto es a lo que tenemos que ir. Y en estos testimonios termino, por supuesto, con el de Francisco, su última imagen en enfermedad terminal total, no podía respirar, y nos da una lección de la enfermedad como una escuela de amor. Es preciosa, leerla cuando podáis. Este fue el último día que salió, que yo creo que se lo habían prohibido, le dejó el enfermero a última hora salir. Los enfermos de mi equipo de Lourdes estaban a 2 metros de él. Bueno, todavía no duermen, porque fue una impresión tremenda el estar con él, y es tan bonito este mensaje. Dicho esto, pues ya vamos a lo más administrativo. La Unión de Enfermos Misioneros, efectivamente, es una comunión de enfermos que buscamos, o sea, nosotros como animadores tenemos que animar a los enfermos a sentir y a ser parte activa de la misión de la Iglesia, y ser misión de la Iglesia ofreciendo sus pequeños gestos de amor en la vida cotidiana, el día a día, la oración, la Eucaristía, lo que tenga que vivir cada uno, y también se les pide que vivan de una manera especial las jornadas misioneras, ¿no? Por supuesto por los misioneros ardientes, porque aguanten cuando los días van mal, que tengan vocaciones, o sea, por todo lo que rodea a lo que se puede pedir. Y luego tienen lo que decía Margarita de los alejados, tal, pues que son portadores de esperanza para otros enfermos y familiares. El enfermo que vive esto está siendo un mensajero de evangelización en la gente que le rodea.
El que quiere ser, al que se le propone ser enfermo misionero, rellena una suscripción que se recibe aquí y se le da de alta en una base de datos para hacerle los envíos y estar en contactos con ellos. Este boletín de inscripción lo firma a nivel individual un enfermo que quiere ser enfermo misionero o gente que hace acompañamiento, como los agentes de pastoral de la salud o en residencias de ancianos, que se utiliza pues para recibir el que hace la animación, 30, 40, 10, y los utiliza pues acompañando a enfermos que no han decidido ser enfermos misioneros, pero quieren recibir pertenecer a esta unión. Una vez inscritos se les manda cada 2 meses este tríptico que escribe Justo Amado. Siempre tiene, pues antes era una revista en los inicios y ahora es un tríptico, y viene pues una oración, un recuerdo del Evangelio, una noticia misionera, y es una manera de estar unidos pues porque lo reciben, y también está publicado en internet, pero es como que lo reciben con su cartita y tienen esa sensación de que están unidos a los demás. El enfermo misionero que se inscribe se compromete de forma personal a rezar esta oración todos los días, pues eso, o por una misión en especial, o por los misioneros en general, o por, no sé, recientemente Carmen, una enferma misionera que tenemos el vídeo para poneros el testimonio de ella, pues me decía, pues ¿por quién rezo? No sabía por quién rezar. Pues si prefieres un país o el que va más cansado. Santa Teresita decía cuando estaba ya muy fastidiada y su compañera la quería decir que se acostara o que se sentara, y decía, no, voy a aguantar un poco más porque hoy habrá un misionero que no es capaz de llegar al final del día o tal. Pues eso. Entonces, para ser enfermo misionero no importa la edad ni la condición. Aquí tenemos el ejemplo de 4 niños que han sido enfermos jóvenes, y estos han fallecido pronto, los 4. Han sido enfermos misioneros con 10 años, 12 años. Pero el enfermo misionero con referencia nacional es el Lolo. Este es un joven que a los 20 años se enfermó, 22 años, de una enfermedad crónica invalidante, que no está determinado tampoco actualmente qué fue. Sería una enfermedad reumática invalidante. Luego se quedó ciego y murió, pues eso, estuvo 28 años en silla de ruedas. Y Lolo era un joven de Acción Católica y también acude a un viaje a Lourdes, y a partir de ahí él hace esta reflexión, ¿no? Su confianza en Dios es total. Este es el que os contaba antes de que la cruz tenía alas. Reconoce que Cristo está en el que sufre y que no se puede desperdiciar ni un sufrimiento que puede dar frutos, ¿no? Él pues se decía que su casa era un monasterio, iba a ver de todo tipo de gente, iba a campamentos con los jóvenes. Él estuvo muy relacionado con OMP porque a la vuelta de su viaje a Lourdes viene con la idea de pertenecer a la Unión de Enfermos Misioneros. También, como era periodista, también se centró en la prensa católica para ayudar a evangelizar, siendo apóstol de apóstoles en los 2 ambientes, ¿no? Muy unido ahora en Misiones Pontificias. Él es el Justo Amado de antes, del inicio. Él se encargaba de todo lo que tenía que ver con enfermos misioneros, lo escribía todo, y además de todo lo que escribía él se publicaba aquí, o sea, se publicaba en OMP. Entonces, bueno, pues tenemos registros de todo tipo. Él decía cada mañana, ¿no?, que esto se le cuenta cuando dicen ¿por quién rezo? Pues si tienes un mapa mundi, coges un alfiler y donde lo pongas allí habrá algún misionero. Luego tenemos a Pilina, que es otra niña. Es una niña de las que os ponía antes, las 4. Esta es madrileña y en su tiempo fue como Carlos Acutis ahora. Tuvo una fama de santidad extraordinaria. Vivió solo 9 meses en el Gómez Ulla,
con una enfermedad de Hodgkin, algo que hoy se cura, pues en aquel tiempo no solo se curaba, sino que tenía unos tratamientos duros de pelar. Ella conoció por las hermanas, las hijas de la Caridad que la cuidaban, pues bueno, unos días que tenía más sufrimiento, que le iban a pinchar y le hacían mucho daño. Ellas la animaban a rezar por los misioneros, por una misión que tenían en la India, y ella corriendo cogió esto y se convirtió en un testigo vivo de paramédicos y enfermeras. La hija de la Caridad que la cuidó, que vive todavía, y yo la voy a ver, tiene 90 y pico años, para cumplir 100, está viva, y me dio un recorte que me emocionó, escrito por uno de los médicos, que no había sido publicado, en que reflejan a la muerte de la niña cómo les había evangelizado a todos, ¿no? Como a veces, bueno, pues este texto que pone aquí, pero que viene a decir que aprendieron de ella el justo medio de la vanidad y de la soberbia, cuando ellos se creían que habían conseguido un éxito, la otra les miraba con esos ojillos y decía, vamos, somos unos soberbios, no somos capaces de nada. En cambio, cuando las cosas les iban mal y les salían mal las cosas, allí estaba ella que con una alegría les decía que les alentaba, ¿no? Estas son las monjas con ella. Ellas le hicieron para que no anduviera en camisón, en bata por el hospital, le hicieron un trajecito de enfermera y andaba por allí, así cada vez que le iban a dar de alta se ponía mala y volvía para adentro. Hoy la veneramos en la iglesia de San Ginés de Madrid, que algún día si queréis, si pasáis por allí a tomar los churros de San Ginés o lo que sea, entrar, porque allí está sus restos, y enfrente de ella pues tenemos además un cuadro del Greco que no se ve nunca. De Teresita igual os acordáis, porque en la época del COVID corrió mucho por redes el caso de esta niña, que yo no sé por qué supo que había enfermos misioneros, pero estuvo ingresada, bueno, tuvo un tumor cerebral, fue operado, luego mejoró, luego volvió a empeorar, presentó el COVID, y un día estaba haciendo una visita el padre Ángel Camino, pues una visita pastoral en el hospital, y ella corriendo le gritó que viniera a verla, que quería ser misionera. Y él, bueno, lo cuenta en un vídeo, por ahí está en YouTube, que con una emoción terrible llamó a José María, se pusieron todas las pilas, la llevaron una cruz misionera y al quirófano se fue con su cruz misionera clavada. Al día siguiente ya rezaba la oración esta que os he enseñado al principio, de los enfermos misioneros, y nada, y ya era muy feliz diciendo que era enferma, que era misionera, y se sentía misionera, y luego falleció la pobre. Lo que no se contaba antes es que la oración que os he enseñado la escribió Lolo, la oración de los enfermos misioneros, y Lolo ha escrito muchas oraciones que las tenemos como referencia para enfermos misioneros y para el enfermo, porque expresan por él mismo el tema del dolor. Hoy podemos decir que tenemos 309 enfermos misioneros en Madrid, de los cuales 80 son centros, residencias, hospitales, y unos 227 individuales. Esto se mueve mucho porque, claro, se mueren todos los días algunos, 2 o 3 al mes, claro, porque hay gente muy mayor, muy enferma, y entonces se mueren. Y es muy difícil mantener el archivo al día, ¿no? Pero bueno, quiero deciros que a mí me emocionó el otro día cuando en la Catedral Manuel se refirió a estos datos, en el, ¿cómo se llama lo que hicimos? La misa del envío, y yo estaba con misioneros alrededor y todos se quedaban como diciendo, ¿qué es esto de enfermos misioneros?, ¿no? Yo había tenido la oportunidad en el medio de hablar con la madre de la familia que dio testimonio, que están en Oceanía, y esta Carmen que os decía que la última vez que me dijo, oye, es que me ha llegado esta revista y veo que en Oceanía hay 15 de Madrid, me gustaría rezar por ellos. Y ella lleva 2 meses dedicando su vida a un procedimiento quirúrgico que ha tenido súper chungo, todo ofrecido por ellos. Entonces, claro, cuando los vi allí subidos, que eran de la isla de Guam, pues le dije, oye, mira, yo es que tengo que contarte esto, y se emocionó muchísimo, pero no se enteró de nada de lo que le dije. Pero claro, ya cuando Manuel dijo, yo me envié, y dije, oye,
Dios, sí, por vosotros está rezando una enferma todos los días. Me pareció emocionante. Nuestra página web es esta, para profundizar o ver testimonios de todo tipo, y ya como muy deprisa contaros que la conclusión es mías, ¿no? Aquí son 4 ejemplos de 4 enfermos misioneros de hoy. Estos tenemos los testimonios además colgados en la red. Entonces yo deciros, ¿qué he aprendido en mi experiencia de enfermo misionero? Pues a mí primero me ha afectado en el crecimiento de mi fe. Toda esta formación que he intentado resumiros rápido y corriendo, a mí me ha hecho crecer en la fe, porque claro, yo si no me hubiera dedicado a hacer esto, yo no me habría formado de esta manera, me hubiera quedado en lo de todos los días. Me ha ayudado mucho. Por eso digo que tanto el testimonio de los enfermos como esta formación a mí me ha evangelizado, como esa nueva evangelización, ¿no? En ese proceso de evangelización. ¿Qué aporta saberse enfermo a los misioneros, a los enfermos? Pues les aporta una vocación. Eso también lo he visto, ¿no? Cuando Luis, un chico con esclerosis múltiple, me llamó para ver si podía ser enfermo misionero, pues yo le conté un poco por encima y dije, mira, yo que era un chico de una formación religiosa del colegio. No sé si después de la confirmación he vuelto a estudiar algo de esto, muy superficial, pero la enfermedad me ha hecho un cristiano maduro. Y voy a la iglesia y como que no encuentro mi sitio, voy a Cáritas, no encuentro mi sitio. Y esto que puede ser mi sitio en la iglesia. Esto es una vocación cristiana para muchos enfermos, también lo he visto. Y que he visto en aquellas personas que han descubierto su enfermedad, la pueden ofrecer por el Señor, pues todo esto, que el poder de la oración funciona, que el poder de la oración es fuertísimo. He visto que son las 10 y que es muy tarde, no voy a seguir. Que todos tienen una serie de sacramentos impresionante y ellos no llegan todos los días como nosotros podemos llegar ni a confesarte ni a comulgar, y son de una profundidad de estilo de vida contemplativa, que eso ya lo he contado. Y luego la cooperación espiritual con las misiones, que la he comprendido también a través de esto, la importancia que tiene ser apóstoles de apóstoles desde su situación de sufrimiento, y testigos y instrumentos de la misión en la gente que les rodea y que comparten con ellos, ¿no? Aprenden de ellos, hijos, hermanos, padres. Es muy bonito. Y en este sentido no mucho más que contaros, salvo pues no sé lo que diga Manuel, porque yo creo que para poner un testimonio igual se ha hecho muy tarde. Yo creo que si hay alguna pregunta, porque como los testimonios están en YouTube todos, son públicos, los podemos pasar los enlaces. En la página web nuestra están ahí algunos, y luego en el YouTube de Obras Misionales Pontificias también. Yo no he visto esto. Aquí. Entonces, Antonio tiene una pregunta. Hola hermana, yo me enteré de lo que era esto la última vez que estuve aquí, que lo contó, porque yo sabía que tú eras médico y pensaba que tú atendías a misioneros españoles que venían a España y que estaban enfermos. No tenía ni idea de esto. Has comentado una cosa muy curiosa, que yo también estoy muy vinculado a Lourdes. De hecho, a final
María de la Estación del Norte y quería que explicaras un poco la vinculación de Lourdes con este apostolado que tú haces en España. Vale. La vinculación que os he contado es la mía con mi experiencia como hospitalaria de Lourdes. Yo estoy en la hospitalaria de Madrid. Entonces, cuando yo empiezo a formarme en enfermos misioneros, al año 2, también por la persona que llevaba esto antes que yo, que era hospitalaria, me invitó a ser hospitalaria y empecé a ser hospitalaria. Entonces yo Lourdes pues lo he aprendido yendo con la hospitalidad, porque yo antes tampoco lo entendía mucho, ¿eh? Pero es que para mí los enfermos de Lourdes ha sido una mina. Ha sido una mina porque yo, de los que están aquí ahora en cartelera de Lourdes, Antonio Gordo y Nora, pero tengo pues de Reyes, o sea, es gente que al tratar con ellos todo el día allí encuentras que tiene una espiritualidad especial, se lo cuento y quieren ser enfermos misioneros. Entonces, para mí, en este tramo de formación, a mí me ha servido Lourdes para entender enfermos misioneros y enfermos misioneros. Lo que yo hago aquí con la animación misionera me ha servido mucho la experiencia de Lourdes, y en Lourdes, o sea, como que se retroalimentan los dos. Mira, Antonio Gordo, que está fallecido ya, falleció en el COVID, tiene una enfermedad de distrofia muscular, una enfermedad muy rara, que la gente se muere muy joven, pero él vivió 50 y pico años. Cuando llegó a Lourdes, siempre dice que la Virgen le había llegado muchos milagros. Tenía un milagro todos los días. Claro, la gente le miraba, respirador, silla de ruedas, un espectáculo. Y entonces daba su testimonio y decía, no, yo es que vine a Lourdes con un corazón de piedra. Le llevaron casi a la fuerza porque no había manera de que quisiera ir. Y yo volví a Madrid con un corazón de carne que era capaz de amar. Claro, ya te dicen eso y te quedas cuadrado. O sea, te dicen más, pues eso es un testimonio, ¿no? Dios, por eso no se podía ver el Lourdes. Pablo. Ahí, Pani, tú estás encargada sola de eso para atender a los 309 enfermos misioneros que hay en Madrid a día de hoy. Entonces, supongo que hay más enfermos que a lo mejor les gustaría ser enfermos misioneros. Entonces, mi pregunta es si necesitas ayuda o si se puede hacer algo para ayudarte o a llegar más, o si los enfermos necesitan algún material más aparte del tríptico, porque no sé si a lo mejor a ellos les parece, no es que les parezca poco, pero les gustaría tener más cosas o libros, no lo sé. Aquí lo que es lo que entendemos en la pastoral como pastoral de la salud lo lleva pues el quesito de pastoral de la salud. Y esto consiste en ir a ver enfermos, acompañarlos, llevarles los sacramentos cuando se puede llevar la comunión, y esto es la pastoral de la salud. Nosotros somos la animación misionera en el sentido de transmitir, dar formación y información en todos los ambientes de la Iglesia, que pueda llegar esto para que ellos, los de pastoral de la salud, pues yo por ejemplo doy muchas charlas en parroquias que son todos agentes de pastoral, son los que visitan a los enfermos, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que formar es informar. Otra cosa es que yo
Personalmente, Carmen Paniagua, eso en principio no lo pide la delegación, que yo sepa. Que visites a todos los enfermos que se hacen enfermos misioneros. Pasa que yo tengo una carpetilla de 10 o 12 que he llegado a tener una relación personal por Lourdes, o porque les he hecho yo, o porque me han llamado y le he ido a ver. Entonces, con este grupo hago una visita al mes, que les voy a ver, les acompaño, la que no puede ir en coche a misa la llevo a misa, un día al mes. Pero esto se puede hacer porque a mí me lo permiten ellos primero, porque tú no puedes entrar en casa de un enfermo si no te he invitado, ¿sabes? Entonces, ayuda sí, porque esto es promocionarlo. Entonces, promoción, información y promoción es lo que os pido a todos, ¿eh? O sea, si tenéis la oportunidad de conocer a alguien que es enfermo, contárselo lo mismo que te cuento yo. O sea, yo os he contado un poco toda mi trayectoria, pero hay que contar lo justo. Yo os doy material, lo que queráis, y eso cuanto más seamos, mejor. O sea, yo me dedico exclusivamente, hay una base de datos que mantener, luego está otra persona de la delegación que se encarga del trabajo del carteo y todo eso, luego está la dirección general que también hace su trabajo, pero es esto. Y luego yo lo que he visto es que los enfermos en nuestro país son jóvenes. Partiendo de ahí, a mí me preguntó un día una señora que, oye, para hacer esto hay que estar terminal. Pues no. O sea, bien, si estás terminal y quieres ser enfermo misionero, pero en este país los enfermos es gente joven, crónica, de enfermedades graves, que están incapacitados para la vida activa posiblemente, pero están activos para participar en la iglesia. Y esos son los que yo veo que están borrados en la iglesia. Gente con enfermedades graves, crónicas, de las que no se van a morir de otra cosa posiblemente. Desde salud física, incapacitante, mental, o sea, muchísimas cosas que es gente como esta Carmen que dice, es que, o Luis, es que quiero participar en la iglesia. Entonces, como eres enferma, te meten en vida ascendente, todos los días pues para morirse. Claro, no están a gusto, porque una persona de 50 años, 40 años, y puede hacer muchísimas cosas en la parroquia, en la iglesia, puede ser un evangelizador más, y normalmente no están, o sea, hay que darles vista, y en eso pues cada uno en su papel dentro de la iglesia. Pues yo es lo que promulgo ahora, es eso sobre todo. ¿Estás disponible para llegar a parroquias a la charla? Sí, yo a donde me invite. Yo estuve en Villaverde Alto el otro día. En Bilbao. Me invitó el señor obispo. Pero yo eso puedo, porque yo eso tampoco te va a salir uno todos los días. Pero yo estoy disponible para ir a donde sea residencias. Una de las últimas que dan unas monjas misioneras de Zimbabue que están aquí todas con 100 años, después de haber estado 50 años en Zimbabue, y bueno, están más aburridas las pobres, y me dijo una vez y las animas un poco contando esto. Y se levanta una y dice, oye, pues estoy pensando que he sido misionero toda mi vida, pero ahora quiero pertenecer a este colectivo. Digo, pues me parece muy bien. Ya que yo el colectivo me sonó que estábamos en un sindicato de la empresa, pero
es que esto le puede servir a cualquiera. Sufrimiento hay de 0 a X pasando por... O sea que... Llámame Carmen. Soy tu hermana en todos los sentidos, pero... Eso que yo pensaba de que tú eras otra función, que tú atendías a misioneros que vienen de España. Los misioneros que vienen del extranjero, nuestros que vienen de fuera, ¿están también unidos en este tipo de organizaciones? No, que yo sepa no, pero hay muchos que están inscritos como somos misioneros, pero a nivel individual. ¿Más preguntas? Ahí hay otra. Yo quería preguntar, como has hablado de 4 niños que están en proceso de beatificación, muchos de ellos, que hablamos siempre de enfermos, tú has dicho ancianos, y lo he reducido a 40 o 50 años, pero no sé si en la pastoral de la salud también se visita a niños, igual que hicieron las hijas de la caridad con Pilina. A mí me parece increíble, que sabemos todos que hay plantas en los hospitales, que hay niños con enfermedades terminales o... Yo con pastoral de la salud estoy más relacionada con el tema de enfermedades terminales, los cuidados hasta el final de la vida, pero y si se visitan si la familia quiere. Vale. Pues al final tienes que entrar en la casa de un particular. Y eso, y después del COVID se complicó bastante, pero visitar y acompañar, sí. Y los niños si están en casa, pues también, y en el hospital, pues está la pastoral del hospital, que también trabaja. ¿Preguntas alguna más? ¿No? ¿Os podemos preguntar a ver si os habéis enterado? Pues nada, si no hay más preguntas, le agradecemos a Carmen esta charla.